Equilibrio térmico. Recuerde que el equilibrio térmico o equilibrio termodinámico es cuando dos o más cuerpos o sustancias alcanzan la misma temperatura. Es en donde el cuerpo más cálido o con mayor temperatura transfiere calor al cuerpo más frío o con menor temperatura, hasta que el sistema tenga la misma temperatura. A continuación, entonces, vamos a resolver el siguiente problema. Un recipiente de aluminio de 150 gramos contiene 200 gramos de agua a 10 grados Celsius. Determinar la temperatura final del recipiente y del agua. Si se introduce en un trozo de 60 gramos de cobre a una temperatura de 300 grados Celsius. Comenzamos como siempre sacando los datos y las incógnitas. Estamos hablando aquí de tres elementos, como es el aluminio, el agua y el cobre, para lo cual vamos a registrar los datos de esa misma manera por separado. Para el aluminio, la masa y la temperatura inicial, así como su calor específico, lo mismo en el agua y asimismo en el cobre. ¿Y qué es lo que nos pide aquí? Que determinemos la temperatura final del recipiente y del agua, es decir, T sub F. Para entender mejor en todo, entonces vamos a hacer una interpretación gráfica. ¿Qué es lo que sucede antes? Mire, aquí tenemos que primero hay una mezcla o está el agua dentro del recipiente de aluminio, los dos a una temperatura de 10 grados Celsius, pero lo que queremos es introducir este trozo de cobre de 60 gramos que está a una temperatura de 300 grados Celsius. Entonces, dentro del recipiente combinamos después tanto el agua como el cobre y en este caso llegarán a un equilibrio térmico. El cobre, como tiene mayor temperatura, cederá calor tanto al agua como al recipiente de aluminio. Y eso es lo que nos pide determinar en este problema la temperatura final con respecto a este sistema. Entonces, en este caso, ¿cómo se expresaría matemáticamente el equilibrio térmico? Como está expresado en la primera ecuación, que el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Entonces, ¿quién gana calor? El que tiene menor temperatura. ¿Quién pierde calor? El que tiene mayor temperatura. En este caso, para este problema, el calor ganado o quien gana calor sería el recipiente de aluminio y también el agua, puesto que ellos, los dos, están a una temperatura de 10 grados Celsius. Mientras que quien pierde calor en este sistema corresponde a ese trozo de cobre de 60 gramos. A continuación, entonces, vamos nosotros con la ecuación que nosotros ya conocemos, vamos a determinar cuáles las ecuaciones para encontrar lo solicitado en este problema. Recuerde entonces que para encontrar el calor o la energía necesaria, tenemos la ecuación de masa por calor específico por intervalo de temperatura y en los tres casos hay que determinar con respecto a cuál elemento o cuál material nosotros vamos a trabajar. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a reemplazar los datos para cada uno de estos factores y a continuación despejar lo solicitado, como es la temperatura final del sistema. Como pueden observar, entonces hemos reemplazado los respectivos valores, la masa del aluminio, el calor específico. Recuerde que siempre que hay un intervalo, siempre vamos a restar el punto final menos el inicial. En este caso estamos hablando de temperatura para el aluminio y el agua. Recuerde que la temperatura inicial es 10 y lo mismo hacemos con relación al intervalo de temperatura
pero del cobre, recuerde que ahí que la temperatura inicial corresponde a 300 grados Celsius. A continuación, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a despejar los signos de agrupación para a continuación determinar ya la respuesta e ir simplificando. Entonces, vamos a ir calculando. 150 por 215 y por T sub F o temperatura final corresponde a 32,25 T sub F. A esto entonces le restamos 150 por 0,215 y por 10 nos queda 332 menos 332,5. Continuamos más, hacemos solo propiedad distributiva, 200 por 1 y por T sub F es 200 T sub F. Luego vamos acá a ley de signos, más por menos es menos, 200 por 1 y por 10, eso es igual a 2000. Entonces esto igualamos a 60 por 0,093 de sub F nos da un valor aquí de menos 5,58 de sub F. Y por último, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 60 por 0,093 y por 300, dándonos entonces aquí un valor de 1674. ¿Ya? A ver, vamos a corregir acá. Un valor de más 1674. Ahí estaría entonces esto. ¿Sí? Hemos reemplazado, vamos a disminuir aquí un poquito la letra, el tamaño para, a ver si, eso es, listo. Ahí tenemos en una sola fila y se puede observar de mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos nosotros realizando estas operaciones matemáticas, despejamos de esta ecuación nuestra incógnita, ya sabemos que corresponde a T sub F o temperatura final del sistema, y eso entonces es lo que vamos a determinar. Entonces pasamos a un lado las incógnitas, al otro lado términos independientes y a la izquierda entonces tenemos 237,53 T sub F. Esto va a ser igual a 4006,5. Despejamos, ya estamos listos para encontrar nuestra incógnita y la temperatura final a la que alcanza el sistema, ¿sí? A la cual ya llega su equilibrio térmico es de 16,85 grados Celsius. Ahí estaría entonces la respuesta para este caso. Vamos a hacerlo ahí.